Hola, ¿cómo están, queridos alumnos? Bueno, si alguno de ustedes es papá, le quería desear feliz Día del Padre. Bueno, yo soy papá, tengo cuatro hijas que me llenan el corazón, así que vamos a partir contándole un poco eso. Bueno, ya me conocen ya de la clase anterior, soy el doctor Pablo Castillo, traumatólogo. Actualmente estoy haciendo un fellow de cirugía de cadera y de cirugía de preservación articular en relación a la cadera, también a la pelvis y estoy en Barcelona, por eso no puedo estar con ustedes. Bueno, les voy a compartir pantalla y vamos a iniciar esta segunda clase de semiología musculoesquelética. Bueno, aquí creo que ya estamos ok. Bueno, eh, como a modo de introducción, vamos a tener algún orden en esta clase, vamos a hablar de la exploración física de la columna, más enfocado en la patología lumbar. Vamos a hablar un poquito de la exploración física de la cadera, la semiología de la cadera, en realidad, semiología a nivel de rodilla, luego tobillo y pie, y vamos a hablar un poquito de reumatología sobre alguna artropatía en relación a enfermedades reumatológicas, que luego en su curso de medicina interna el próximo año ya la van a poder profundizar de mejor manera. Bueno, en columna vamos a hablar un poquito del cuadro sindromático de lo que es el dolor lumbar. eh, bueno, un poco de la parte epidemiológica, perdón, saber que el 80% de la población mundial va a tener por lo menos un episodio de dolor lumbar en su vida. O sea, ya diciéndole eso, ya tienen que saber la frecuencia de esta patología. Y es la segunda consulta más frecuente en medicina en general la mayoría de los casos un cuadro autolimitado entre el 30 y el 80% y la primera causa ausentismo laboral, desgraciadamente. El 60% de los pacientes que sufren dolor lumbar tienen una recurrencia durante los primeros 2 años. Este es un problema en aumento. Podría ser, tenemos algunas herramientas para diagnosticarlo de forma mejor, sí, y tenemos una disponibilidad de imágenes que antiguamente no contábamos, como la resonancia nuclear magnética, que nos da una información exquisita buscando la etiopatogenia de este cuadro clínico en general, para transformar lo que es un síndrome ya en un diagnóstico mucho más acucioso, buscando la etiología. ¿Y por qué es un problema en aumento? Porque también la expectativa de vida en el mundo está mejorando, también bueno, se busca una mejor calidad de vida, se está haciendo un poquito más de deporte y ahí tenemos, por ejemplo, una persona de tercera edad que claramente tiene un físico privilegiado. Bueno, siempre al examinar columna hay que hacer un examen neurovascular acucioso, o sea, eso es clave. Busquen los reflejos osteomusculares o osteotendinosos, siempre palpar los pulsos, hacer un examen sensitivo motor. Bueno, yo lo hago de forma dirigida cuando estoy buscando alguna patología, digamos, desde el punto de vista neurológico. Aquí hay a modo de ejemplo sobre algunos reflejos, el reflejo bicipital, reflejo tricipital, reflejo rotuliano y reflejo aquiliano. Eh, bueno, por ejemplo, en el reflejo rotuliano, el segmento explorado, la región lumbar de L2 a L4, y el reflejo aquiliano, el segmento explorado a nivel de S1, a nivel de la primera sacra. Bueno, aquí yo siempre cuando tengo un paciente desde el punto de vista con dolor lumbar, que presenta algún cuadro de cruralgia, o algún cuadro que yo sospecho una lumbociática, dirigidamente voy a buscar donde puede tener alguna, digamos, disminución de la sensibilidad de estos territorios y siempre lo estoy revisando, ¿ah? Siempre acudo a esta foto genial que el profesor Netter nos muestra. Bueno, el dolor lumbar, ¿cómo lo podemos clasificar? Lumbociática,
dolor, el síndrome de dolor lumbar puro, que es el discógeno, el síndrome facetario o esclerotógeno y, bueno, un dolor lumbar atípico, que estamos medio perdidos de qué se trata, un dolor no, con una clínica, con una presentación no habitual, que nos cuesta un poco llegar al diagnóstico, generalmente son causas que son causas que no son tan frecuentes. Y también lo que es la claudicación neural intermitente, generalmente en paciente añoso. Esta claudicación neural intermitente, siempre cuando la sospechen, busquen su diagnóstico diferencial con la claudicación vascular. Clave, ¿ah? Y también pregunta de examen. Siempre cuando están a punto de recibirse, son internos y me invitan a estas comisiones, yo les pregunto un poco de esto y en el fondo les consulto por lo que es el diagnóstico diferencial de la claudicación neural intermitente. Bueno, en cuanto a la lumbociática, en general tiene una distribución metamérica, el tipo de dolor es urente, es constante y hay algunos signos, signos deficitarios, o sea que tienen déficit. Generalmente pérdida de la sensibilidad o pérdida de algún reflejo osteomuscular o también pérdida de la fuerza de algún territorio en específico. ¿Vale? Entonces, la causa más habitual está una resonancia nuclear magnética con un corte axial, donde vemos una gran hernia del núcleo pulposo, una HNP a nivel, en este caso, L4, L5. Aquí se puede ver cómo esta gran hernia desplaza el saco dural y está comprimiendo la raíz emergente de esta zona, la L5 derecha. eh, y eso claramente va a provocar una lumbociática. Y aquí podemos ver otro plano de esta misma. Entonces, la clínica va a depender de la raíz en que tiene conflicto de espacio en general, o a veces puede también ser una clínica más irritativa, más que, digamos, de compresión. eh, bueno, pero que vemos que a nivel de la raíz L2 tenemos una pérdida de fuerza del psoas, en la zona de compromiso sensitivo, la zona anteroproximal del muslo. A nivel L3 ya tenemos pérdida un poquito del reflejo osteomuscular del tendón, digamos, de la rótula. Y tenemos pérdida de la sensibilidad de la zona medial de rodilla. A nivel L4 el tibial anterior y la zona medial del pie. Nivel L5, el extensor del hallux tiene pérdida de la fuerza y tenemos pérdida de la sensibilidad del dorso del pie. Y a nivel S1, que es clásica, ¿ah? Porque la HNP L5 S1 es la más frecuente, generalmente tienen un compromiso del reflejo del Aquiles y también, digamos, pérdida de fuerza del tríceps ural, del gastrocnemio, los peroneos y de la zona lateral del pie en cuanto a la sensibilidad. Y estos son signos clásicos de lumbociática y también de cruralgia. Por ejemplo, tenemos la maniobra de la SEC, ahí vemos con una extensión perdón, una flexión de 90 grados a nivel de la cadera, también de rodilla, y luego estiramos la pierna y ahí ocurre un dolor que se irradia bajo rodilla y que llega hasta la punta del pie. Lo mismo para maniobra de tepe, que es con pierna extendida, levantamos y ocurre un dolor lumbar que se irradia bajo rodilla. Esos son signos patognomónicos de una lumbociática. Y tenemos esta maniobra de O'Connell, el paciente en prono, de cúbito prono, mirando al piso, digamos, eso significa, y hacemos una extensión de cadera tal cual sale digamos, en el esquema, y vemos que tenemos un dolor, digamos, irradiado hacia el muslo. ¿Ah? Eso sobre rodilla, porque el nivel es más alto. ¿Ah? Bien. Luego tenemos lo que es el síndrome del dolor lumbar puro o de un dolor discógeno, que es clásico. ¿Ah? Y ahí tenemos un paciente en general joven, menos de 30 años,
que tiene un dolor que aumenta cuando está sentado o caminando o cuando cambia de posiciones, aumenta la flexión porque existe esta protrusión discal sin que tenga una hernia que comprime una raíz, porque si no tendría una clínica de lumbociática, sino que hay una protrusión discal, hay una inflamación de la zona y cuando hace flexión genera dolor, o cuando hace una maniobra de Valsalva, o cuando tose, o cuando maneja siente dolor. Y disminuye en reposo, o el paciente de pie, o amanece bastante descansado. Aquí tenemos un clásico, por ejemplo, aquí tenemos una discopatía, una protrusión discal a nivel de 5C1 y con un dolor lumbar puro que se llama. Luego tenemos este síndrome de dolor lumbar facetario, paciente entre 30 y 50 años. ¿Y qué significa? Que, bueno, bueno, cuando ustedes pasen por traumatología, les vamos a hablar un poquito de la fisiopatología de la enfermedad discal degenerativa, que comienza desde que uno nace hasta paciente añoso, y empieza el desgaste del disco en general. Empieza una deshidratación del disco, ahí ocurre una protrusión discal, en algunos casos se puede romper este disco, y si se rompe sale una hernia discal que puede comprimir alguna raíz nerviosa. Si eso sigue, se genera un fenómeno de inestabilidad y luego las articulaciones facetarias psicoapofisiarias en la cara posterior de la columna entre una vértebra y otra generan un micromovilidad que genera una inflamación. Posteriormente, y eso es el síndrome de facetario, esta inflamación de estas facetas articulares. Y luego sigue este fenómeno de microinestabilidad, salen osteofitos, el ligamento amarillo, digamos, hipercrece, se hipertrofia y se genera una estrechez de la columna, una raquiestenosis, y ahí se genera el problema de una claudicación neural intermitente, ya una fase de un paciente mucho más añoso, pasado los 60 años en general. Y ahí es cuando también hay que buscar esto que yo les dije de la eh, enfermedad, digamos, esta claudicación vascular como diagnóstico diferencial. Bueno, ahí le hice un micro resumen de lo que es la fisiopatología que nos va a llevar a entender un poco mejor todos estos cuadros sindromáticos. Bueno, como les dije, ahora el dolor, retomamos el dolor lumbar facetario o esclerotógeno, aquí podemos ver en una resonancia nuclear magnética en este corte axial, cómo se ve una inflamación de la faceta articular, digamos aquí se ve una zona, una sinovitis, una inflamación acá en comparación con la otra faceta. Ya en esta imagen de la derecha mía se ve una mayor sinovitis, ¿ah? Y eso genera alguna clínica, como es un dolor que el paciente dice, sí, me duele las piernas, me duele el muslo, pero no tiene una definición tan clásica. Va a depender de la faceta que esté inflamada. Muchas veces la inflamación de estas facetas articulares son multinivel y se mezcla la clínica. Pero es típico que un paciente dice, no, doctor, como que me quema la cara lateral del muslo, o cerca de la región glútea, o la cara lateral de la pierna, que ellos bueno, cuando uno lo escucha es clásico, pero que en el fondo dicen que es un dolor difuso que les cuesta definir. ¿Y cuándo aumenta este dolor? Cuando el paciente está de pie, o está en reposo, o al despertar. eh, Al despertar aumenta este dolor, o cuando tiene cambios de posición, y cuando está en extensión también, cuando se extiende. ¿Por qué? Porque este micromovilidad de las facetas y disminuye cuando el paciente camina, o cuando está sentado, o cuando está haciendo algún deporte, está en actividad o durante el día, y cuando el paciente está en posición fetal, en flexión. Entonces, un paciente te dice, doctor, yo duermo de lado, en posición fetal, me siento mucho mejor, es probable que tenga alguna inflamación de esta faceta articular en la región lumbar. Entonces, a nivel L3, L4, se irradia este dolor, digamos, un dolor, esta irradiación esclerotógena que se llama la cara lateral del muslo, L4, L5, la cara medial de la pierna, L5, C1, este dolor que se refieren como hacia la región media glútea o la cara posterior de la pierna. Es clásico, de verdad que sí. Bueno, ahora un poco de la claudicación neural intermitente. El examen físico es normal, pero el paciente refiere cansancio en las extremidades inferiores o debilidad al caminar. Y cuando descansa se le pasa.
y el diagnóstico diferencial es con la claudicación vascular, ¿vale? Entonces, ahí cuando le hablo un poco esta historia, tomen los pulsos distales, ¿vale? El pulso pedio ahí y vean el pulso popliteo. Si los pulsos son fuertes y no disminuidos, es muy probable que sea claudicación neural intermitente, y si es que están disminuidos, una pierna en relación a la otra, puede ser una claudicación vascular, ¿ah? Por esta enfermedad ateromatósica a nivel, digamos, arterial. Bueno, aquí esta imagen muestra este Norraki. Como les dije, diagnóstico diferencial de claudicación intermitente, neural o vascular. Entonces, generalmente la localización, la parte neural es más proximal, lumbar, muslo, la parte vascular distal más de pantorrilla. ¿Vale? Cede con la parte neural, con anteflexión o sentado, o el paciente cuando se detiene de caminar la vascular de forma, bueno, eso es confundente porque también la neural, el paciente descansa y se le pasa. Es una similitud, ¿verdad? Es un dolor referido, debilidad de rodillas, pierna, la parte neural, pero el paciente la parte vascular dice que siente como cansada a nivel de la pantorrilla. En plano inclinado, en la parte neural disminuye en los planos inclinados y en la parte vascular aumenta francamente. Al bajar el plano inclinado, aumenta por hiperlordosis la parte neural y disminuye por menor demanda la parte vascular. Y la clave está en los pulsos. Los pulsos periféricos, la parte neural, generalmente son simétricos, amplios, pero la parte vascular son asimétricos de una pierna en relación a la otra. eh, o pueden estar ausentes o débiles. Y eso se nota, una extremidad fría, pulsos débiles. Así que el examen clínico, el examen físico nos aporta muchísimo. También la historia, obviamente. Ya vamos a hablar un poquito del dolor lumbar atípico, cuando no tiene ni pies ni cabeza, cuando ustedes ocupan su herramienta en cuanto a la anamnesis, examen físico, y no les queda tan claro lo que es eso, el dolor lumbar atípico, ¿vale? Y ahí es cuando uno entra realmente en un problema, porque no es lo clásico, no es tan fácil de diagnosticar. Aquí tenemos un dolor lumbar atípico, un ejemplo de una espondilodicitis, una infección, ¿ah? Es generalmente un dolor larvado en el tiempo, después un dolor más axial, puede presentar fiebre, entre otras cosas, ¿ah? Tenemos, por ejemplo, el herpes zóster, un dolor urente, unilateral, que es clásico, les duele muchísimo, eh, un ardor importante y aquí se nota cómo tiene estas lesiones de la piel en el segmento afectado. Lo clásico y también pregunta de examen, ¿ah? Yo estoy siendo súper, le estoy entregando todo en bandeja ahí para que les vaya súper bien. Lo que son las banderas rojas en dolor lumbar, red flag, siempre ir a buscarlas. Por ejemplo, paciente añoso, más de 50 años, o pacientes menos de 15 años. Esos pacientes, ojo, el paciente añoso puede tener algún tipo alguna, por ejemplo, metástasis, algún tipo de cáncer a nivel digamos, vertebral, y también en casos de menores de 15 años, ¿ah? Siempre ir a buscar, digamos, hacer un estudio imagenológico sí o sí. Pacientes que tengan trauma o que tengan déficit neurológico, pacientes que tienen una baja de peso de forma importante por 3 meses, que sea de forma significativa, antecedente de algún cáncer, o que tenga fiebre con relación al dolor lumbar, que es clásico de la espondilolicitis, perdón, espondilodicitis, o un paciente que tenga una evolución más de 4 semanas. Acuérdense que le dije que la mayoría de los casos son el cuadro autolimitado que puede durar entre 7 a 10 días. Paciente que tenga dolor nocturno, también hay que ser mal pensado. Siempre estudiar o también que tenga una escoliosis por posición antálgica. Todos estos cuadros clínicos son, digamos, siempre ojo, alerta, estudios complementarios de imágenes, resonancia magnética y derivar al especialista. En cuanto vamos a hablar un poquito de escoliosis, como definición, tienen que saber que es una curvatura lateral de la columna vertebral que es mayor a 10 grados según el método de Cobb y traduce una rotación vertebral, ¿vale? Entonces,
¿Por qué le hago el hincapié también de curso de semiologías? Porque la escoliosis es parte de las patologías GES. Entonces ustedes como médicos generales tienen que estar preparados. También en el examen médico nacional de medicina les preguntan de esto, ¿ah? Signos de escoliosis, siempre la inspección. Ven la altura ven la altura de cuando el paciente de pie o sentado, ven la alineación de la columna en sus dos planos, frontal y lateral. Y ahí es clásico hacer el test de Adams, que es súper fácil. El test de Adams, se pone detrás del paciente sin polera, con su ropa interior, y ven, por ejemplo, ahí está a la izquierda cómo se ve la columna normal y al lado derecho cómo aumenta, y tiene, digamos, esta simetría, y que tiene que ver con la rotación vertebral y cómo se ve la simetría y esta jiba a nivel torácico. ¿Ah? Lo clásico, el test de Adams. ¿Vale? Otro signo que pueden encontrar en escoliosis: una escápula prominente, hombros desnivelados, este triángulo del talle que se llama, que es un triángulo asimétrico, que se forma ahí a nivel dorso lumbar, y también relaciona al brazo, codo y antebrazo. Cadera también esto, báscula pélvica, que pueden aparecer como signos secundarios de escoliosis. Bueno, vamos a hablar un poquito de algunos signos clínicos, un poquito de semiología de la articulación de la cadera. Bueno, en eso me estoy dedicando ahora, así que, bueno, les vamos a dar algunos tips ahí para que hagan un examen físico de cadera de mejor manera. Pero siempre cuando usted estudie la cadera, siempre hay que examinar las articulaciones adyacentes: patología de columna en la región lumbar, y ir a buscar dolor de, digamos, patología de rodilla, porque hay un dicho muy cliché que dice, la cadera llora por la rodilla o viceversa. Eso es típico en niños, ¿ah? En los niños a veces se quejan de dolor de rodilla y el problema está en cadera. ¿Ya? Eso es clásico. Entonces, siempre hay que buscar la articulación adyacente. Y el dolor de cadera, nos referimos, a un término semiológico: coxalgia. Dolor de cadera es coxalgia, ¿vale? Entonces, un paciente presenta una coxalgia de tantos días de evolución, con tales características de dolor: que duele a la flexión, a la rotación interna, le molesta al abrocharse los zapatos, se siente, que tiene disminución de la movilidad. Bueno, pero parten con, ahí estamos, especificando, digamos, estamos, definiendo de mejor dolor, de mejor manera el dolor, pero el término es coxalgia. Bueno, como causa de dolor, la etiología, tenemos varias. Esta es una tabla que les quiero mostrar de las causas de dolor alrededor de la cadera, que pueden ser intraarticulares, por lesión a nivel del labrum, cuerpo libre articular, pinzamiento fémur acetabular, laxitud capsular, rotura del ligamento teres, o daño condral. Bueno, eso es una lista ahí súper específica, que luego, con el pasar de los años de la carrera, van a empezar a entender de mejor manera. Extraarticulares, como tendinitis del psoas, o de repente esta tendinitis o bursitis que pueden ocurrir, la coxasaltan interna, o también estas, lesiones o de la banda iliotibial que producen coxasaltan externa, que es, digamos, que es la cadera en resorte que se llama, o alguna patología a nivel del aparato abductor, del glúteo medio, del glúteo minimus, o bursitis del trocánter mayor, que son clásicas, lesiones por estrés, digamos, patología de los aductores, síndrome piriforme, patología a nivel de la articulación sacroiliaca, entre otras. Y también otras lesiones como dolores referidos a nivel lumbar, abdominal, inguinal, y generalmente a veces las pubalgias pueden dar estos dolores referidos. Y cuando no tenga mucha lógica, bueno, pensar en la patología tumoral. Esta coxalgia por artrosis, que es lo clásico, ¿ah? Y también tienen que saber que también la artrosis de cadera es patología GES en pacientes más de 65 años, que van a necesitar algún tratamiento quirúrgico con una artroplastía total de cadera. Eso es patología GES. Así que tienen que saber, tienen que ir a buscarla. Estos pacientes tienen limitación de los rangos de movilidad, impotencia funcional, no pueden elevar la pierna de forma activa. Existe este rol test, que
al paciente sobre la camilla en decúbito supino, le giramos rotación interna y externa del pie y vemos si el paciente tiene algún tipo de dolor a nivel inguinal. Ahí duele la cadera la interarticular, se quejan de dolor inguinal, se tocan ahí la parte, digamos, medial del muslo en la región inguinal, eso ahí ellos se palpan ahí. Y la maniobra de Steinfeld, que es patognomónico de lesión interarticular, es que se presenta en la artrosis, obviamente, que es un dolor inguinal que se produce al levantar la pierna y nosotros le hacemos una contrarresistencia, ¿vale? Y ahí hay un dolor que el paciente dice, me duele doctor en la región inguinal. Eso es clásico, la maniobra de Steinfeld, para que la conozcan. Vamos a hablar de esto que está muy en boga, que es el pinzamiento femoroacetabular, que es un paciente joven. Ahí ustedes van a después a estudiar un poco más lo que es tipo pincer, CAM, mixto, entre otros, pero lo clásico del examen físico es el test de FADIR, que es una flexión, aducción y rotación interna como sale el examinador ahí, y tienen dolor a nivel inguinal. Existe también el test de lidocaína interarticular, que uno puede colocar un anestésico local, y si le hago la misma maniobra y no le duele, claramente tiene una lesión intraarticular. Generalmente por el pinzamiento genera lesiones a nivel del labrum, que es el menisco de la cadera, que el labrum es lo que rodea la articulación coxofemoral, le da mayor estabilidad, y con estos choques se generan lesiones a ese nivel. ¿Ya? Pero es muy clásico de un paciente joven que haga deporte. ¿Dale? Y también cuando ese paciente te consulta, no, me duele la cadera cuando quiero hacer deporte, y lo otro, ellos se tocan acá, dice, doctor, me duele acá, ese es el signo del aseo C-sign, que se ponen el dedo índice en la parte anterior de la cadera y se ponen, y en la parte posterior del trocánter con el pulgar se tocan, no, doctor, me duele acá. Ese es el famoso signo de la C, que también es clásico del pinzamiento femoroacetabular o choque femoroacetabular. Esto ya les dije lo que era el FADIR, flexión, aducción internal rotation. Le expliqué clásico y también tenemos el otro que es el test de Faber, que es una flexión, abducción y rotación externa, que también puede estar presente en un choque femoroacetabular o en patología, digamos, de la articulación sacroiliaca. Y se traduce en disminución del rango articular en comparación con la cadera contralateral. Y tenemos este test de descompresión del doctor Rivas, que es la maniobra de Fadir, pero yo levanto, digamos, produzco una tracción de la articulación de la cadera y le hago los mismos movimientos rotacionales, pero siente alivio con eso. Ese es el test de descompresión que también lo podemos buscar en patología de lesión interarticular, como lesiones labrales o choque femoroacetabular. El doctor Riva es mi tutor, con él me estoy formando acá en Barcelona, así que agregué que él sumó a la historia de la medicina con este signo, así que bonito, bonito explicarlo. Bueno, tenemos la marcha en Trendelenburg, como expliqué en la clase anterior, los tipos de marcha. Es cuando tienen debilidad a nivel del aparato abductor de la cadera, o sea, pueden ser lesiones del glúteo menor o medio, y el paciente tiene esta cojera, esta marcha en Trendelenburg, que puede ocurrir durante los primeros meses, por ejemplo, en una artroplastía total de cadera, cuando se le pueden hacer un abordaje anteriores o laterales que puedan comprometer un poco el aparato abductor. Podemos tener marcha en Trendelenburg o también en lesiones, por ejemplo, fracturas de cotilo, de pelvis grave, que puedan lesionar, o también iatrogénica en cirugía, podemos lesionar el nervio glúteo superior, ¿ya? Que inerva el glúteo medio, menor y la banda iliotibial, tienen que saber ahí, ¿ya? Acuérdense, anatomía de primer año. Entonces, cuando hay lesión a este nivel, por desgaste, las tendinopatías o del nivel del glúteo medio menor, se puede producir una marcha en Trendelenburg, posoperado, digamos, iatrogénico o los primeros meses, puede esperarse, o lesiones neurológicas a nivel del nervio glúteo superior. Marcha en Trendelenburg. En cuanto al compromiso del aparato abductor de la cadera, estudio glúteo medio y menor, tenemos este test de Ossendorf que se puede dividir en uno, 2 y 3, en tendinopatía en la grado 1, en lesiones parciales grado 2 y lesiones totales en grado 3. En el fondo, yo pongo paciente en decúbito lateral, hacemos una abducción
y un poquito de extensión y le hacemos una contrarresistencia a ese paciente. Entonces ahí podemos clasificar, el paciente va a tener dolor o debilidad y la clasificamos como un Ossendorff grado 1, 2 o 3, tal cual sale explicado en el esquema. Y también podemos hacerlo en decúbito supino, que se llama test de Lequesne o test de resistencia a la rotación externa. Le hacemos una resistencia, como sale en el esquema, y el paciente siente dolor o tiene debilidad a nivel de la cara lateral de la cadera, a nivel del trocánter mayor, por lesión del aparato abductor de la cadera. Bueno, esto es clásico, ¿ah? Y les va a tocar muchísimo lo que es el enfrentamiento, la sospecha de una fractura de cadera. Entonces, el paciente generalmente añoso o paciente joven con accidente de alta energía, que ustedes van a examinar a ese paciente y va a tener un acortamiento de la extremidad inferior en cuestión con una rotación externa. Eso es clásico de una fractura de cadera, que puede ser una fractura intracapsular o extracapsular, medial o lateral. Generalmente el acortamiento mayor se ve en las fracturas laterales y intertrocantéricas, y el paciente va a tener un dolor a la compresión axial y a las rotaciones y con una clínica evidente, tal cual sale en esta imagen. Lo otro, cuando esté en presencia de luxaciones de cadera, ya sea por un evento traumático, un paciente joven, un paciente añoso o con antecedente de una artroplastía total de cadera, cuando tenga esta posición como que se está cubriendo los genitales, se llama posición pudiente o púdica, es porque la cadera puede estar luxada hacia posterior, o puede ser esta posición impúdica cuando el paciente tiene una luxación anterior, tal cual sale en el esquema. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de la rodilla, importante la inspección, ¿ah? La inspección de la rodilla, ver si tengo una rodilla, digamos, inflamada o no, en comparación con la otra. Pueden tener deformidades angulares, cicatrices por cirugías previas, entre otros. Obviamente la palpación es clave, la palpación de la eminencia ósea, la palpación de las estructuras ligamentosas, inserciones musculares como la pata de ganso, la palpación de las interníneas articulares buscando patología meniscal, o bueno, y también otras patologías, por ejemplo, como tendinopatía del tendón rotuliano en paciente que se llama la rodilla del saltador, perdón, que es clásico en los deportistas que hacen deporte de rechazo como el básquetbol o el tenis, entre otros, ¿vale? Y vamos a hablar un poquito de las pruebas de estabilidad y algunos signos meniscales. Tienen que saber, ¿ah? Porque es súper frecuente. Y la inspección, ver si este paciente tiene una deformidad, ya sea rotacional o angular, lo clásico, ¿ah? Que siempre les vamos a hablar de eso, ¿no? Es un paciente genuvaro, que es estos pacientes que realmente son hombres, que parecen como si hayan subido al caballo, que tienen estas piernas arqueadas. Es un genuvaro, que los malévolos mediales se juntan, digamos, no se separan, se juntan, y a veces se genera, por ejemplo, en un clásico, en un paciente con una artrosis de rodilla, que tiene un colapso del compartimento medial. El paciente tiene un genuvaro, rodilla en flexión en general se acompaña. Bueno, tenemos también lo que es el genuvalgo, que es típico de mujeres, ¿ah? Que ustedes ven, digamos, un aumento que parecen unas rodillas en X. Esos son el genuvalgo clásico de las mujeres más que los hombres. Y a veces la artrosis de rodilla, que tienen una artrosis que les produce un genuvalgo, que tienen un colapso del compartimento lateral, puede provocar un genuvalgo. Bueno, la palpación, ver cuando hay derrame articular, que es el signo del témpano de hielo, que en el fondo, o el signo de la ola, ¿vale? El témpano de hielo, yo, eh, digamos, hago un peloteo con mi dedo índice o el dedo medio, eh, un peloteo de la rótula contra el fémur, contra, digamos, el surco de la rótula, la tróclea femoral, perdón, y cuando hay un aumento del líquido sinovial se genera un verdadero peloteo. O lo otro, el signo de la ola, que yo empujo la parte medial de la rodilla y veo que hay un aumento de volumen con la otra mano por la parte lateral de la rodilla. ¿Ah? Esos son signos de derrame articular.
la palpación, lo que le explicaba de la eminencia ósea. ¿Vale? Ahí le pedimos al paciente que se ponga en la orilla de de la camilla y podemos palpar, por ejemplo, las interlíneas articulares y pueden doler, obviamente, patología meniscal o lesiones osteocondrales. ¿Ah? Esas estructuras están muy cerca una de otra. Acuérdense ahí. Podemos tener la sospecha, pero hoy en día tenemos la herramienta de la resonancia magnética y, y nos puede ayudar mucho para el diagnóstico diferencial o ver si algunas lesiones son quirúrgicas o no. Las pruebas de estabilidad, el bostezo medial, en lesiones del ligamento colateral medial, bostezo lateral, puede estar presente en lesiones del ligamento colateral lateral, y están los grados 1, 2, 3 de estas lesiones o esguince ligamentosa, grado 1, lesión, digamos, inflamación, pero sin rotura, grado 2 con rotura parcial, y ahí ya tiene algún tipo de bostezo, y grado 3 ya cuando el bostezo es severo. Dale, y a veces se puede incluso los grado 3 por una lesión del ligamento colateral medial, se puede obviamente acompañar de otras lesiones como rotura del ligamento cruzado anterior. Ahí tenemos las pruebas de estabilidad, siguiendo la misma línea, con el test de Latchman, que es como, o el test de cajón anterior. Aquí tenemos el test de cajón anterior, donde se ve el examinador y tiene, digamos, una inestabilidad cuando yo pongo mis manos a nivel de la masa gemelar, a nivel del tercio proximal de la pierna, y hago un cajón anterior y obviamente la rodilla digamos, presenta una inestabilidad franca y generalmente acompañado de una rotura del ligamento cruzado anterior. Y el test de Latchman, que el paciente en decúbito supino con una flexión de rodilla de 30 grados, hago la misma maniobra y veo la estabilidad. ¿Vale? Y luego tenemos el pivot shift, que también, como sale ahí en la imagen de arriba, que es una rodilla en flexión de 90 grados. Luego hago una extensión de 30 grados y busco perdón, hago una flexión de 30 y busco la extensión, y tiene un chasquido o una estabilidad. Generalmente puede ocurrir como que yo subluxo la rodilla con esa maniobra y está presente en rotura del ligamento cruzado anterior, y yo estoy buscando inestabilidades rotacionales más que inestabilidad vertical del ligamento. Por ejemplo, me ayuda mucho para lesiones parciales el ligamento cruzado anterior. A veces hay lesiones parciales del ligamento cruzado anterior y uno no tiene por qué repararla porque son parciales, ¿no es cierto? Pero si tiene inestabilidad rotacional con un pivot chip positivo, ese paciente tiene que operarse. Bueno, prueba de estabilidad, cajón posterior, tal cual sale en la imagen del examinador, rotura del ligamento cruzado posterior. Y las pruebas meniscales, estas tienen que saber, el test de McMurray, el clásico test. ¿Vale? Que yo hago una presión una presión digamos, de la interlínea a nivel medial, y luego hago de una flexión, hago como un pellizcamiento, hago una rotación interna y una aducción de de la rodilla, ¡pum! Y ahí se genera un dolor. Y lo mismo hago para examinar el menisco externo. ¿Ah? Toco la interlínea, digamos, lateral, y hago esta flexión y, y hago una abducción de la rodilla, y se puede generar dolor a nivel lateral, si el menisco lateral es afectado. Tenemos otras pruebas como el test de Apley, tal cual el examinador, que se hace con compresión y con distracción, y se puede generar dolor con esos movimientos rotacionales. Y el test de Steinman, que se hace estos movimientos rotacionales, pero el paciente está sentado en la camilla. Un poquito del examen del tobillo y pie. Tienen que saber, porque las fracturas de tobillo, luxofracturas de tobillo son súper frecuentes. Para aquello, si usted ve una deformidad de tobillo evidente, siempre tomar radiografía de tobillo, dos planos, clásico. Y ir a palpar el maléolo medial, digamos, o el maléolo lateral del peroné, ir a palparlo. ¿Ah? También se puede examinar, digamos, bueno, eso es lo clásico en fracturas, por ejemplo, de tobillo. Y lo otro que tienen
no solo ver la movilidad del tobillo, la estabilidad del tobillo, obviamente, que también podemos hacer un cajón anterior, posterior, bostezo medial y lateral, para ver si hay compromiso, por ejemplo, esguinces de tobillo, que son clásicos, ¿ah? Lo otro que tienen que, se pueden examinar la articulación subtalar, podemos fijar el talo y mover el calcáneo y ver si hay dolor a nivel subtalar, a nivel de la articulación de chopar del medio pie, que en general, bueno, ahí lo vamos a aprender más cuando tengamos nuestra pasantía práctica en los cursos venideros. También la articulación de chopar del medio pie y la articulación del diafragma entre el medio pie y el antepié, ¿vale? Con fijación, movimientos generalmente de aducción y abducción del pie y la articulación del diafragma es el de chopar, perdón, y la del diafragma, y yo fijo el medio pie y hago movimientos rotacionales y se genera un dolor a nivel de articulación del diafragma. También clásico, ¿ah? Cuando un paciente con dolor a nivel del talón, la patología de la famosa fascitis plantar, ¿vale? Y que muchos dicen, no, doctor, tengo un espolón calcáneo. El espolón calcáneo es una exostosia que aparece a nivel del calcáneo, pero generalmente la causa es una inflamación de la fascia plantar, que es la famosa fascitis plantar, que ustedes palpan ahí el calcáneo, obviamente en la región plantar medial y tiene un dolor exquisito. Lo otro que tienen que ir a palpar todo el tendón de Aquiles, porque pueden haber tendinopatías insercionales o no insercionales del Aquiles, pueden haber roturas del tendón de Aquiles. Entonces palpen el tendón de Aquiles, eh, porque también la patología del Aquiles es frecuente. Aquí, como les expliqué antes, lo que es una fractura de tobillo. Miren, mire la deformidad de una luxofractura de tobillo clásica. Y vamos a hablar un poquito de lo que es el 15 grado 1. Se lo nombré un poco en rodilla. El 15 grado 1 significa que los ligamentos se distienden pero no se rompen. El dolor dura entre 5 a 7 días, autolimitado, no hay mucha inflamación, pero hay dolor. Este paciente se puede estabilizar ahí poniendo alguna órtesis, algún vendaje, algún antiinflamatorio analgésico. Al cabo de 7 días ya está listo para volver a hacer sus actividades normales. Luego tenemos el 15 grado 2, que hay mayor inflamación, hay una equimosis, pero usted le hace el bostezo lateral o bostezo medial y está el tobillo estable. Bueno, esos son lesiones parciales y el grado 3 es cuando hay mayor inflamación, más equimosis, pero ya hay una inestabilidad franca. Son lesiones completas del complejo lateral ligamentoso del tobillo. Del clásico, ahí vemos en esa foto el ligamento peroneo astragalino anterior, el ligamento peroneo calcáneo, el ligamento peroneo astragalino posterior. El ligamento peroneo astragalino anterior, el más clásico que se lesiona en los esguinces de tobillo. Y la cara medial del tobillo tenemos el ligamento deltoidio, el ligamento medial del tobillo, que es más fuerte, pero también existen obviamente los esguinces mediales. Menos frecuente, eso sí. En cuanto a las roturas del tendón de Aquiles, ahí tenemos el clásico test de Thompson, que el paciente lo ponemos de cúbito prono, flexión de rodilla y palpamos eh, el gemelo o palpamos el tríceps ural, hacemos una compresión y debería hacer una dorsiflexión del pie. Y si no la hace es porque tienes un test de Thompson positivo. Y lo otro, que es evidente que hay un gap, se separa por la rotura, se separa el tendón de Aquiles, generalmente hay un gap de 2 centímetros, ¿vale? Y la clásica historia, porque el paciente dice, no, doctor, iba corriendo, jugando fútbol, haciendo una carrera con algún amigo, y sentí como un piedrazo y un sonido fuerte, sentí un piedrazo, y si miran para atrás y no hay nadie cerca, po. Y el paciente cae al piso, ve que, no, que la movilidad del tobillo se pierde, y ya, esa es clásica historia de rotura del tendón de Aquiles. Bueno, un poco de la deformidad del arco plantar. Tenemos el clásico pie plano, y que en el fondo se pierde el arco plantar.
tenemos el pie plantígrado, que es el pie normal, y el pie cabo, que es aumento del arco plantar, ¿vale? Eso es clásico, ¿ah? Tal cual sale aquí en la imagen. Aquí lo que le expliqué de la fascitis plantar. Y también podemos tener otras deformidades que también son frecuentes, el hallux valgus, que es una desviación lateral de lo que es el hallux del dedo gordo del pie. Y generalmente se genera esta exostosis, este bunion en la cara medial del medio, perdón, en la cara medial del antepié, y esta lateralización del hallux que genera que después una deformidad de los dedos menores, los ortejos menores del pie. eh, Puede ir patología asociada como estos dedos en garra. Hallux valgus o juanete. Bueno, y también podemos presentar estos cuadros por gota, que es un aumento del ácido úrico, y si genera esta verdadera inflamación por cristales ahí, generalmente el dedo gordo del pie es lo clásico. Entonces van a escuchar una historia de un paciente, después de un paciente medio gordito ahí, medianía de la vida, que se comió un asado en el 18 de septiembre. Ese paciente, y le va a decir, doctor, de repente, de la nada me empezó a doler el dedo gordo del pie, no sé qué me pasó, o estaba en una fiesta y después también aumenta el ácido úrico con las carnes rojas y también con el alcohol, ¿vale? Entonces un paciente mal portado puede ser que tenga el ácido úrico alto, que sea gotoso y se genera este dolor e inflamación del dedo gordo del pie que se llama podagra. También tenemos los pies diabéticos clásicos, paciente diabético, y se generan estas lesiones importantes con esta úlcera de la piel y que puede incluso terminar en la amputación, lamentablemente. ¿Vale? Bueno, vamos a hablar un poquito de la artrosis de mano, que es súper frecuente, po, que se puede generar estos nódulos de Heberden, que son de la interfalángica distal, y también los nódulos de Bouchard, que son de compromiso de la interfalángica proximal. Y también lo clásico de la risartrosis, que es digamos, afectación de la articulación metacarpofalángica en la base del pulgar. Perdón, no, de la articulación trapecio-metacarpiana, no metacarpofalángica. Trapecio-metacarpiana en el pulgar, que se llama artrosis trapecio-metacarpiano, o artrosis, eh, o risartrosis es el nombre, ¿vale? Lo otro, este tips me gusta, tienen que saber que en artrosis, las articulaciones interfalángicas distales siempre va a estar en artrosis, pero en la artropatía por artritis reumatoidea nunca están afectadas las articulaciones interfalángicas distales, ¿vale? Es un buen tips. La artrosis de mano clásica que se ve ahí, pero la artritis reumatoidea que les dije van a tener una clínica un poquito distinta, ¿vale? Esta es una deformidad en artritis reumatoidea tardía que puede generar deformidad en ojal del pulgar, desviación cubital de las articulaciones metacarpofalángicas, por lesiones ligamentosas, perdón, lesiones tendíneas, puede generarse una deformidad en cuello de cisne de los dedos, ¿vale? Pero estos dedos anchos nunca la articulación interfalángica distal porque eso es de artrosis, ¿vale? Aquí sí les duele la articulación metacarpofalángica y la interfalángica próxima. Y tienen estas manos como en ráfaga que se ven. Y con este pulgar que es clásico y generalmente se generan subluxaciones también de la articulación eh, trapezo-metacarpiana. Y aquí es un poquito artritis versus artrosis, como les dije. Nódulo de Heberden siempre en la artrosis. La articulación interfalángica proximal pueden estar afectadas en ambas patologías. Eh, en la artrosis vamos a tener compromiso de la metacarpofalángica, que es la artrosis de Missouri también que se llama, o la risartrosis
de la articulación de la base del pulgar, que es la trapecio metacarpiana. La artritis también puede ir acompañado de síndrome de Sjögren y, bueno, entre otras patologías que lo van a estudiar más adelante. Entonces, aquí también hay una comparación de la artritis y la artrosis. Yo les voy a hacer llegar a través de su delegado a ambos PowerPoint para que puedan estudiar esto en detalle, estas imágenes. Pero siempre tienen que tener presentes las enfermedades reumatológicas que pueden causar dolor articular. Hay que clasificar el dolor, ¿ah? Si es un dolor monoarticular, si está afectado una articulación, si es oligoarticular entre dos o tres articulaciones o poliarticular más de cuatro articulaciones. Si es agudo o crónico, según el tiempo de evolución, agudo menos de 6 semanas, crónico más de 6 semanas, si hay elemento inflamatorio o no, según la distribución articular, si hay compromiso axial, como a nivel de columna, sacro, ilíaco, hombro o cadera, o compromiso más periférico, codo, muñecas, manos, rodilla, tobillo, pie. ¿Vale? Así pueden, digamos, objetivar de mejor manera esta artralgia, ¿vale? Y siempre pedir exámenes de laboratorio que nos pueden ayudar por una evaluación inicial. Hemograma, VHS y PCR, prueba hepática, función renal, orina, funciones de la tiroides, TSH y T4 libre, metabolismo óseo, calcemia, fosfemia, niveles plasmáticos de la vitamina D, paratormona, enzimas musculares, seca total, ¿vale? Podemos hacer un estudio, digamos, una analítica de laboratorio general. Porque después, si tenemos una sospecha de una enfermedad reumatoidea, podemos hacer un estudio específico eh, que lo vamos a ver más adelante, ¿no? En otro curso. Y la clasificación de las enfermedades reumáticas pueden ser enfermedades difusas del tejido conjuntivo, a modo de ejemplo, artritis reumatoidea, lupus eritematoso sistémico, por espondiloartritis, como la espondiloartritis anquilosantes, por artrosis, enfermedad degenerativa que puede ser primaria, que es la artrosis idiopática, o secundaria, por ejemplo, una artrosis postraumática. Síndrome reumático asociado con agentes infecciosos, como estos cuadros, como la artritis séptica, obviamente, o a veces por agente, por ejemplo, infeccioso, como hay algunos dolores por cuadros virales, incluso que son cuadros mucho más autolimitados, ¿ah? Y con un estudio laboratorio a veces negativo. Y enfermedades metabólicas eh, que pueden estar asociados, por ejemplo, y también asociados a enfermedades endocrinas. Tenemos las enfermedades por microcristales, como la gota o la pseudogota. eh, Entre otras, también a veces pacientes diabéticos con hipotiroidismo pueden tener dolores articulares. Luego tenemos la enfermedad neoplásica, primario o secundario, trastornos neurovasculares como la enfermedad de Charcot o la distrofia simpática refleja o síndrome de Sude o causalgia, alteraciones óseas cartilaginosas como la osteoporosis, enfermedad de Payet, osteonecrosis, entre otras, la displasia congénita de cadera, trastornos extraarticulares como la lumbalgia, la fibromialgia, que puede provocar dolor articular, y miscelánea, entre otras, digamos, como la sarcoidosis y hemofilia. Bueno, eso es lo que le quería contar. Muchas gracias por prestarme atención. Espero que les sirva esta clase, que los pueda motivar en el día de mañana, esta hermosa carrera que eligieron. Bueno, siempre es importante mantenerse estudiando, creciendo día a día, porque es la mejor carrera del mundo, sin duda. Bueno, aquí les quería mostrar una foto. Estoy con mi equipo en Arica, la Maggi, doctor Raúl Castillo, Héctor Castillo y quien les habla. Aquí en mi hermosa ciudad de Arica, y aquí estoy con algunos colegas en la ciudad de Barcelona haciendo mi fellowship de cirugía cadera. Aquí tenemos al doctor Rivas, que es figura máxima, ¿ah? Uno de los cirujanos más importantes del mundo en cirugía cadera, es mi tutor, estoy muy orgulloso de estar con él. Y aquí algunos fellows digamos, y también el Silvia, que es la arsenalera, que es como la Maggi de Arica. Aquí tenemos a Silvia, que es la arsenalera y que nos ayuda mucho aquí en Barcelona. Bueno, muchísimas gracias, hasta pronto. Cualquier duda,
me lo hacen llegar al mail o me piden si quieren que nos juntemos vía Zoom antes de su examen, como quieran, y me pueden preguntar abiertamente alguna duda y yo se las puedo resolver, o si no, bueno, o si no, la podemos buscar en conjunto. Muchos saludos.